Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. Continuando con nuestra serie de videos de geriatría, el día de hoy vamos a hablar acerca de demencia de Alzheimer y deterioro cognitivo leve. Ambos son temas fundamentales y muy importantes a conocer, ya que en primer lugar el Alzheimer es la demencia más común a nivel mundial y el deterioro cognitivo leve es el precursor de la demencia y es el que más nos importa aprender a reconocer y diagnosticar, ya que ahí es donde más efecto van a tener las intervenciones terapéuticas. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de videos pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimos tips de estudio, casos clínicos, entre muchas otras cosas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de enfermedad de Alzheimer y de deterioro cognitivo leve, empezando por enfermedad de Alzheimer. En términos como neuropatológicos, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza principalmente por varias características, entre ellas las más comunes son las placas neuróticas de depósitos beta amiloide, que son a fin de cuenta como la piedra angular de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, y además depósitos de proteínas tau hiperfosforiladas, razón por la cual se conoce como una taupatía esta enfermedad de Alzheimer, sin ser la única. Hay otros tipos, perdón, de taupatía. Adicionalmente hay depósitos extracelulares de péptidos beta-amiloide y hay una degeneración neurofibrilar que se caracteriza por la presencia de ovillos neurofibrilares en la patología. Adicionalmente hay otros hallazgos como angiopatía amiloide, afección vascular, inclusiones de alfa-sinucleína, esclerosis hipocampal e inclusiones de TDP43 y se cree que se puede hacer, digamos, como una estadificación de la severidad de la enfermedad conforme a la severidad de los hallazgos histopatológicos. Digamos que esto más basado en estudios antiguos, aunque cada vez más parece ser y parece evidenciarse que no existe como tal una clara relación entre la histopatología y la clínica del paciente. Pacientes con poca afección histopatológica pueden no tener clínica de Alzheimer y pacientes con histopatología sugestiva de enfermedad de Alzheimer pueden nunca haber desarrollado la enfermedad como tal. Entonces aquí tenemos los hallazgos, en la foto número A tenemos las placas de beta amiloide y aquí en la foto número B tenemos los ovillos neurofibrilares, que son los hallazgos neuropatológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer. En cuanto al por qué se llegan a generar estos hallazgos neuropatológicos, no está del todo claro como tal, ni se conoce como tal cuál es la neurotoxina final que lleva a la enfermedad. Pero en general todo se resume en un aumento en la producción y una afección o disminución en la depuración del beta amiloide. Y de ahí surgen muchísimas explicaciones de cómo se puede dar esta afección en el beta amiloide, como por ejemplo alteraciones en la presenilina, alteraciones en el ApoE de la isoforma E4, que están involucrados como tal en el paso de la, digamos, del precursor del beta amiloide a el beta amiloide como tal y que tienen que ver como tal con la depuración. Recordar que la presenilina, el PSN1 y el PSN2, que son los genes que producen la presenilina, son las gamas secretasas que son las que convierten el APP en el beta amiloide, el cual se va a acumular y generar neurotoxicidad. E incluso estos genes se han relacionado con mutaciones que llevan a Alzheimer de inicio temprano o Alzheimer como tal hereditario. Entonces fíjense cómo tenemos aquí la APP, que es la proteína precursora amiloide, y conforme a las secretasas, las alfa, la beta secretasas, se producen derivados y aquí tenemos la producción del beta amiloide y todo esto se va a caracterizar o a ver afectado en la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a lo que son las proteínas tau son proteínas de predominio axonal que regulan la estabilidad de los microtúbulos axonales. Recuerden que la red microtubular es como el esqueleto de la célula que es esencial para el adecuado funcionamiento de la misma. ¿Qué es lo que ocurre con las tau? Que se hiperfosforilan y cuando las tau se hiperfosforilan generan neurotoxicidad que se debe o que más bien se traduce en afección como tal de los neurotransmisores, promoviendo estados citotóxicos, aumentando el calcio intracelular y el calcio intracelular recuerden que siempre lleva a apoptosis, activación de escaspasas, mal funcionamiento mitocondrial, etcétera. Y cada vez más hay evidencia, aquí me faltó una G, qué pena con ustedes, del inflammaging, que es una de las teorías como tal del envejecimiento, en donde cada vez está más claro que el paciente anciano, o más bien que la vejez parece ser un estado proinflamatorio crónico. Y este inflammaging se ha propuesto o se ha visto que juega un papel vital por la elevación de mediadores inflamatorios sistémicos, que se traduce también en una elevación en la neuroinflamación. Y que se ha visto que estas citoquinas que se elevan en este estado inflamatorio crónico del inflammaging
A nivel central generan activación de la microglia de forma anormal, siendo tóxica para el sistema nervioso. Y aquí podemos ver cómo hay demasiadas alteraciones relacionadas con la fisiopatología. Tenemos la carga genética con la presenilina 1 y 2, con el péptido precursor del amiloide, con el ApoE4, tenemos la neuroinflamación con el inflammaging, tenemos las alteraciones moleculares y tenemos los factores de riesgo modificables como todas las alteraciones cardiovasculares. Y todas estas cosas juntas van a llevar a disfunción celular, sináptica, muerte neuronal y finalmente a los síntomas clínicos de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más importante a hablar porque es la más común de todas, es la más común de todas. Y además de ser la más común de todas, su incidencia y su prevalencia vienen en un aumento porque la población en general se está envejeciendo. Recuerden que estamos en una inversión como tal de la pirámide poblacional en absolutamente todo el mundo. Se considera que aumenta 10% el riesgo de padecer Alzheimer por cada 10 años que uno tiene por encima de los 60. Su variación en la definición ha generado que sea, digamos, como difícil estandarizar, ya que hay diversos criterios diagnósticos, entonces eso nos ha impedido, por así decirlo, determinar realmente con total certeza cuáles son los valores epidemiológicos en términos de incidencia y prevalencia. Es una importante causa de mortalidad ubicada incluso en el segundo lugar en algunos registros de algunos países. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y se cree que realmente esto subestima realmente la verdadera contribución de la demencia a la mortalidad, ya que como comorbilidad juega un papel vital. Como hemos visto en todos los videos de geriatría, un deterioro cognitivo implica un mayor riesgo de delirium, que se tiene una mortalidad superior incluso que la del infarto agudo de miocardio, aumenta el riesgo de caídas, de fracturas de cadera, aumenta el riesgo de sarcopenia, aumenta el riesgo de disfagia, aumenta el riesgo de absolutamente todo que puede llevar a terminar o culminar en la muerte como tal del paciente. Se ha reportado en algunos países disminución en demencia en general, pero en sí el Alzheimer per se está aumentando en general en incidencia y prevalencia. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer? Tenemos factores de riesgo genéticos, en donde hay factores de riesgo genéticos para un Alzheimer de desarrollo temprano, como mutaciones autosómicas dominantes en el péptido precursor o en las presenilinas, o tardías, muy probablemente por afecciones como tal o alteraciones que promueven o favorecen el desarrollo de la enfermedad, mas no la causan como tal, cosa que sí ocurre aquí en el Alzheimer de inicio temprano. Entonces aquí tenemos lo más clásico, es el ApoE4, ¿cierto? Que es la isoforma, por así decirlo, del ApoE, que se correlaciona o que se caracteriza con un aumento en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y la historia familiar también tiene o también se considera como un factor de riesgo, especialmente cuando el caso de índice se presenta antes de los 85 años. A nivel de factores de riesgo adquirido, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, trauma craneoencefálico y algunos medicamentos pareciera que podrían estar relacionados, ambientales también el tabaquismo, la polución, los pesticidas. Entonces, pues digamos que es un acúmulo de muchas cosas y finalmente resulta ser una enfermedad multifactorial. Es muy importante saber y cada vez más se hace más estudio en eso y por eso en este video también vamos a hablar del deterioro cognitivo leve, que es esta fase presintomática o esta fase apenas de inicio temprano de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, ya que se habla incluso que uno puede tener esto desde 16 años previo como tal al diagnóstico de la enfermedad. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque el objetivo realmente es al final de cuentas llegar a encontrar estos pacientes antes de que desarrollen ya un Alzheimer, que tengan una dependencia funcional severa y así sucesivamente. Entonces, pues se ha tratado de determinar este periodo presintomático a través, por ejemplo, de hallazgos imagenológicos como atrofia en la resonancia cerebral o hallazgos paraclínicos como disminución del beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo, el PET amiloide, la cantidad de tau fosforilada en el líquido cefalorraquídeo y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver cómo se habla de una propuesta como la historia natural de la enfermedad, en donde tenemos un estadio 1 que es la amiloidosis asintomática, es decir, el paciente que tiene marcadores paraclínicos o imaginológicos sin síntomas, el estadio 2 en donde hay amiloidosis y neurodegeneración, en donde el paciente empieza a tener atrofia como tal a nivel de resonancia magnética, y el estadio 3 en donde el paciente empieza a tener el deterioro cognitivo leve, que posteriormente evolucionará de deterioro cognitivo leve a demencia como tal establecida. Entonces es muy importante que lo que estamos tratando cada vez más es de encontrar a los pacientes en estos periodos previos para prevenir que desarrollen la enfermedad como tal y haya toda esa contribución que explicamos ahorita del Alzheimer como comorbilidad hacia el desarrollo
de morbilidad y mortalidad en el paciente anciano. En cuanto a la edad de instauración, pues depende, el Alzheimer típico se suele presentar después de los 60 años, como les había mencionado, aumenta la probabilidad y de igual manera aumenta la incidencia cada 5 años. El Alzheimer de inicio temprano se considera cuando es antes de los 65 años y algunos tienen y otros no evidencia como tal de la agregación familiar, y usualmente el Alzheimer de inicio temprano tiene afección de otros dominios cognitivos. Dentro de los dominios cognitivos no solo está la memoria, también está el lenguaje, también está la cognición social, entre otras que ya vamos a repasar más adelante. Y el Alzheimer hereditario como tal, que es menos del 1% de los casos, se presenta usualmente entre los 40 y 50 años y es por mutación en estos tres genes: péptido precursor amiloide, presenilina 1 y presenilina 2. Recordar siempre que el síndrome de Down es un factor de riesgo donde el Alzheimer se va a presentar 10 a 20 años antes de lo esperado, ya que el APP, ¿cierto? El gen que produce el péptido precursor amiloide, de donde sale el beta amiloide, está en el cromosoma 21. Entonces, el síndrome de Down tiene una carga cromosómica o genética más de beta amiloide, entonces así no tenga alteraciones, pues va a producir más beta amiloide de lo anormal y por ende va a desarrollar enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la presentación clínica, digamos que los síntomas cardinales es en primer lugar una afección de la memoria episódica declarativa, es decir, la memoria como tal de eventos. Eso es lo principal. Dentro de la memoria declarativa tenemos la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria remota, donde usualmente lo que se afecta es la memoria reciente, es decir, el paciente no se acuerda de qué pasó hace unas horas o qué pasó el día previo. Y esto suele ser lo que más se afecta, mientras que la memoria remota, los eventos muy antiguos, sí los recuerda, o la memoria inmediata, como cuando yo le digo, repita estas tres palabras: casa, árbol, mesa, y él me repite casa, árbol, mesa, suelen estar conservados. La memoria episódica declarativa reciente es la que se suele afectar. La memoria semántica va a ser la segunda en afectarse, que es usualmente recordar nombres, vocabularios o conceptos. Entonces el paciente ya no solo le está ocurriendo que no se acuerda de qué desayunó o no se acuerda de lo que pasó el día anterior, sino que también, por ejemplo, quiere decir esfero y no se acuerda. Entonces empieza a decir esta cosa, hay hombre, con lo que uno escribe. Entonces ese tipo de cosas es característica también de una afección ya un poco más avanzada de la enfermedad de Alzheimer. Y la última que se va a afectar es la memoria procedimental. Lo último que se va a olvidar al paciente con Alzheimer es vestirse, caminar, bañarse, y cuando se afecta la memoria procedimental es cuando el paciente entra en una dependencia funcional severa, y aquí es cuando ya pues el paciente está en un estado muy precario como tal, secundario a un avance severo de su enfermedad. En cuanto a los síntomas cardinales, también lo que es la función ejecutiva y el raciocinio se afectan de forma variable, eh, pero digamos que suele haber como tal algún tipo de afección. Esto suele ser como tal subreconocido por los pacientes, en donde empieza a haber un claro deterioro en el insight a medida que avanza la enfermedad. Usualmente el paciente con deterioro cognitivo leve, digamos que es más consciente de lo que le está sucediendo. El paciente ya con un deterioro cognitivo mayor no es consciente de que tiene esa pérdida o esa alteración en la memoria. Y de ahí es muy importante siempre hablar en los pacientes el multitasking, el lograr tareas que se proponen y así sucesivamente. Y recordar que dentro de la cognición no solo está el dominio de la memoria, sino que hay otros dominios que también se pueden afectar, aunque esto habla también de una mayor severidad de la enfermedad. Siempre, siempre en el paciente con Alzheimer o con sospecha de deterioro cognitivo leve hay que valorar la afección neuropsiquiátrica, y viceversa. Todo paciente con afección neuropsiquiátrica anciano le tengo que buscar demencia, porque muchas veces esa va a ser la forma de debut de la presentación clínica de la enfermedad. La afección neuropsiquiátrica va a estar prevalente en el estadio intermedio y tardío de la enfermedad, y lo más común va a ser la apatía y la depresión, especialmente la depresión en la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a otros síntomas que se pueden presentar, tenemos la praxia, usualmente en estadios tardíos de la enfermedad, la afección del olfato, las alteraciones del sueño, convulsiones que ya son hallazgos tardíos, afecciones motoras como alteraciones piramidales o extrapiramidales. Si en la presentación típica tiene como este curso de la enfermedad que hablamos de cómo se va afectando cada uno de, digamos, de los dominios de la memoria, inicialmente la declarativa, posteriormente la semántica, finalmente la procedimental, hay ocasiones en las cuales el paciente puede tener atrofia cortical posterior y esta afección occipital va a generar manifestaciones principalmente oculares y principalmente vestíbulo cerebelares, ¿cierto? Entonces apraxias, ataxias, etcétera. Puede haber una afasia primaria progresiva, puede ser no fluente, semántica o logopénica.
También hay una variante frontal o ejecutiva donde se caracteriza o se parece mucho a una demencia frontotemporal, en donde el paciente ya tiene principalmente alteraciones comportamentales. Y siempre recordar que puede haber demencia mixta, o sea, el Alzheimer se puede acompañar también de demencia vascular, entonces puedo tener los hallazgos típicos de la enfermedad de Alzheimer con hallazgos de la demencia vascular, tanto clínicos como paraclínicos como imagenológicos. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje de estos pacientes? Se debe inicialmente sospechar por clínica o interrogatorio y posterior a esto, digamos que se hace un cribado con el Minimental o con el MoCA o por ejemplo con la queja subjetiva de memoria que les expliqué en el video de valoración cognitiva, valoración geriátrica integral, perdón. En cuanto al Minimental y el MoCA es más sensible que el Minimental para determinar el deterioro clínico leve o Alzheimer leve, que a fin de cuentas es lo que a mí más me importa, porque pues un Alzheimer avanzado lo diagnostica cualquiera. Este es el verdadero problema, buscarlo en la fase leve en donde yo realmente puedo hacer una intervención para prevenir que se siga deteriorando. Y es muy importante que siempre se deben interpretar a la luz de la realidad del paciente. Muy importante la escolaridad. Yo les había explicado ya en la valoración geriátrica integral. No es lo mismo yo hacerle un mini mental a un paciente que tiene un postdoctorado a un mini mental a un paciente que no terminó la primaria. Porque el paciente que no terminó la primaria puede que incluso antes de tener la demencia ya tuviera problemas, por ejemplo, con la prueba de la resta. Mientras que el paciente con el postdoctorado eso le va a parecer fácil a pesar de que ya tenga un deterioro cognitivo de su condición basal. Entonces siempre interpretarlo a la luz de la realidad del paciente. Recordar que el minimental o el MoCA suelen determinar ya el deterioro o un trastorno neurocognitivo mayor, así esté en un estadio leve. Así que si yo tengo sospecha de que el paciente puede tener un deterioro cognitivo leve, recordar que las verdaderas pruebas que me determinan o diagnostican eso son las pruebas neuropsicológicas que se hacen en clínicas de memoria o cosas por el estilo. Entonces, estas pruebas neuropsicológicas son vitales cuando yo tengo la sospecha, pero no estoy del todo claro si el paciente tiene o no un trastorno neurocognitivo. Y además son muy útiles porque si no tengo claro qué tipo de trastorno neurocognitivo tiene, las pruebas neuropsicológicas me lo determinan. Idealmente, todo paciente con demencia de nuevo se le debe hacer una neuroimagen, ojalá una resonancia magnética cerebral. Si el paciente tiene Alzheimer, lo característico es la atrofia hipocampal y según el compromiso también el lóbulo temporal. Y puedo considerar hacer otras imágenes más avanzadas como PET, PET amiloide, tau PET, etc. En cuanto a los biomarcadores que hablábamos ahorita que se están estudiando para determinar esa fase presintomática, de momento digamos que no hay una evidencia certera que me permita utilizarlos en el abordaje en la práctica clínica y siempre recordar que se deben descartar causas secundarias de demencia, metabólicas, infecciosas, carenciales, etc. En cuanto a las pruebas genéticas, solo las voy a hacer si hay un componente familiar claro, marcado, establecido o si es un Alzheimer de inicio muy temprano. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces del Alzheimer? Estos son unos criterios, los otros criterios son los del DSM-5. Esos criterios dicen que en primer lugar, ese paciente secundario a su trastorno neurocognitivo debe tener alteración en la funcionalidad. Y esta alteración debe estar marcada por una declinación de su nivel basal. Esto no puede estar explicado por delirium o por un trastorno psiquiátrico. Y esta afección cognitiva debe estar establecida por el paciente, por el informante o por el médico. Recordemos que el paciente con Alzheimer un poco más avanzado no va a tener insight, entonces él me va a decir que todo está perfecto, pero el informante me lo confirma o yo como médico lo establezco. Entonces no necesariamente tiene que ser determinado o digamos como expresado por el paciente. Y esta alteración en la funcionalidad se presenta o se caracteriza por una afección de al menos dos de los dominios de la cognición. Puede ser la memoria, puede ser las funciones ejecutivas, pueden ser las habilidades visoespaciales, puede ser el lenguaje o puede ser la cognición social. El curso clínico es insidioso con claro deterioro con inicio amnésico o no amnésico y no hay otro tipo de demencia que explique el cuadro. No es una frontotemporal, no es una demencia de cuerpos de Lewy ni nada por el estilo. Y los criterios del DSM-5, por su parte, lo que nos dicen es que el paciente debe tener una declinación cognitiva en al menos uno o más de los dominios, que recuerden que es memoria, lenguaje, función ejecutiva, atención compleja, visoespacial y cognición social, que deben afectar la funcionalidad del paciente, que no deben estar en el contexto de un delirio, que no son explicados por otro desorden mental y que sea digamos, una clínica, una incidencia, una presentación clínica, una instauración insidiosa como tal de la enfermedad. Entonces, tener en cuenta eso y aquí dice que evidencia alguno de los siguientes, hay una causa como tal genética de Alzheimer o los siguientes están presentes, que hay una clara evidencia de declinación en la memoria
en al menos un dominio cognitivo, que lo que como les dije es insidiosa la instauración y que no hay evidencia de una etiología mixta. Entonces estos son los criterios como tal del DSM-5. Eh, en el diagnóstico siempre considerar la posibilidad del deterioro cognitivo leve en los pacientes que no cumplen criterios, recordando que el deterioro cognitivo leve, como vamos a repasar ahora, su principal diferencia con la demencia es que no tiene alterada la funcionalidad del paciente. Entonces es muy importante identificarlo porque, como les he mencionado en varias veces, aquí es donde más podemos intervenir para evitar la progresión de la enfermedad. Y siempre considerar diferenciales: demencia vascular, frontotemporal, cuerpos de Lewy, causas orgánicas, etc. En cuanto a la clasificación, una vez yo diagnostico la enfermedad de Alzheimer, la puedo clasificar en típica, cuando se presenta de la forma que hemos mencionado; atípica, cuando se presenta de otras maneras, como la variante posterior, la fascia primaria progresiva, la demencia frontotemporal. Y usualmente estas presentaciones atípicas requieren de algo que me evidencie o me haga sospechar realmente que el paciente tiene Alzheimer, como un biomarcador, una imagen o algo por el estilo. Recuerda que puede ser mixta, como por ejemplo Alzheimer con vascular, y recordar la fase preclínica, que es el paciente con biomarcadores de Alzheimer, un PET amiloide positivo, pero que no tiene síntomas clínicos. En cuanto a la estadificación, tenemos la clasificación del CDR, que es el Clinical Dementia Rating, que habla de la memoria, la orientación, el juicio y el raciocinio, cosas por el estilo, y dependiendo de qué tan afectado esté, pone un puntaje. Y pues así podemos hablar del CDR. El CDR realmente sirve para cualquier tipo de demencia, no discrimina, pero hay una específica para el Alzheimer que realmente es la que queríamos utilizar, que es el GDS. Y el GDS nos habla de un GDS1 en donde hay ausencia de alteración cognitiva, donde hay ausencia de quejas subjetivas, ausencia de trastornos evidentes de la memoria. El GS2, que es una demencia cognitiva muy leve, en donde tenemos básicamente un paciente que tiene olvidos de cosas como objetos familiares, olvidos de nombres conocidos, pero no hay defectos en la memoria, no hay defectos en el trabajo o en situación social. El GS3, que es el defecto cognitivo leve o el deterioro cognitivo leve, en donde ya empiezo a tener un paciente que puede haberse perdido en lugares familiares, en paciente que ya empieza a tener un rendimiento laboral pobre, en paciente en donde se olvida de los nombres de las palabras y de las personas, y que usualmente uno lo puede observar como tal en una entrevista intensiva. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, el GS4 es cuando yo tengo déficit cognitivo moderado, ¿cierto? Y aquí ya es como tal una demencia en estadio leve. O sea, acá era el deterioro cognitivo leve, el DSL, y acá ya estoy hablando de una demencia como tal establecida de Alzheimer. Entonces es una demencia leve en donde el paciente ya tiene conocimientos disminuidos, tiene un déficit en el recuerdo de su propia historia personal, tiene defecto de concentración, tiene capacidad disminuida para viajar sus finanzas, y suele estar respetado la parte de la orientación, del reconocimiento de personas y de la capacidad de desplazarse. Hay incapacidad para realizar tareas completas. Y la negación es el mecanismo de defensa dominante. En el GS5, que es el defecto cognitivo moderado grave o la demencia en estadio moderado, el paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin alguna asistencia, no recuerda datos relevantes, digamos que está desorientado en el tiempo, y así sucesivamente. El GDS6, que es el defecto cognitivo grave, usualmente es un paciente que ya tiene una demencia moderadamente grave, que usualmente olvida ya el nombre, por ejemplo, de su pareja o de quien depende, desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida, mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, generalmente desconoce su entorno, está desorientado, puede ser incapaz de contar desde días hacia atrás y así sucesivamente. Y va a empezar a tener muchas veces cambios emocionales. Y el GS7, que es la demencia ya en estadio grave, es una pérdida progresiva en capacidades verbales, incontinencia urinaria y cosas por el estilo, es decir, el paciente que ya llega a una dependencia funcional establecida como tal. La evolución de la enfermedad, digamos como que la historia natural es un continuo desde el deterioro cognitivo leve hasta la demencia grave que llega a la dependencia funcional total. Y se habla de que se presenta un deterioro promedio de 3 a 3,5 puntos en el minimental por año. La expectativa promedio de vida de estos pacientes es de 8 a 10 años. Y en cuanto al manejo, pues digamos que no tenemos una evidencia certera de cosas que realmente impacten, pero lo que hay en primer lugar es que conforme a la estadificación de la enfermedad yo puedo establecer qué manejo le voy a dar. Y para estadificarla puedo hacer uso del mini-mental, del MoCA, del CDR o el GDS. Entonces el Alzheimer leve va a ser un mini-mental de 19 a 26, un MoCA de 12 a 16, un CDR1 o un GDS4. Un Alzheimer moderado va a tener un mini-mental de 10 a 18, un MoCA de 4 a 11, un CDR2 y un GDS5.
Y un Alzheimer en estadio severo va a tener un mini mental menor a 10, un MoCA menor a 4, un CDR de 3 y un GDS de 6 a 7. En cuanto al manejo farmacológico, digamos que puedo hacer uso de los inhibidores de colinesterasa, que son quizá los que más evidencia tienen en retrasar progresión de la enfermedad. Entonces, como lo que hacen es retrasar progresión de la enfermedad, yo lo voy a utilizar en estadios leves a moderados. Si tengo un paciente ya con Alzheimer en estadio severo, pues no se ponga a ponerle parches de rivastigmina ni nada de esas vainas. No le va a servir de absolutamente nada. Y es muy importante recordar que los inhibidores del colinesterasa tienen esquemas posológicos, esquemas de dosificación específicos que debemos de seguir al pie de la letra. La memantina, que es un inhibidor del NMDA, se considera que su uso sirve en Alzheimer moderado a severo, con aparente mayor seguridad farmacológica. Se inicia usualmente 5 miligramos cada 12 horas y se titula de forma semanal hasta llegar a dosis de 20 miligramos día. En cuanto digamos, los parches de rivastigmina, aquí está la forma en la cual uno lo utiliza. Aquí tenemos dosis inicial, 4.6 miligramos en 24 horas, y la dosis de mantenimiento va a ser 9.5 a 13.4. Y lo que uno hace es que cada mes le va incrementando parches de 4.6 hasta llegar a la dosis objetivo en estos escenarios. El aducanumab, que es este anticuerpo monoclonal que se avaló recientemente por la FDA y ha causado un montón de controversia en la población médica, pues digamos que realmente creo yo no se debería utilizar, a pesar de que lo hayan aprobado, porque los estudios, cuando uno ve el estudio de validación de la Ducanumab, realmente lo que hace es, en primer lugar, disminuir, por así decirlo, la captación en el beta amiloide, pero no se ha demostrado como tal un beneficio clínico en prevenir progresión de la enfermedad y cosas por el estilo. Y lo otro es que sí o sí para incluir este paciente, primero debe tener una enfermedad leve y segundo, debo tener el pedamiloide positivo, o sea, tengo que tener la disponibilidad de esta tecnología. Puedo considerar el uso de la vitamina E, pero pues digamos que no con una evidencia certera y siempre hacer manejo del riesgo cardiovascular, de la nutrición, de la terapia cognitiva, entre otras. ¿Qué terapias definitivamente no tienen beneficio en el Alzheimer? No sirven de absolutamente nada. Selegilina, terapia estrogénica, manejo antiinflamatorio, ginkgo biloba, suplementos de vitamina D o de omega 3. Entonces, pues digamos que eso es todo lo de enfermedad de Alzheimer, que ya es como el estadio avanzado de la demencia, pero por eso me parece importante hablar de deterioro cognitivo leve, que también van a encontrar como MCI por sus siglas en inglés, Mild Cognitive Impairment. En cuanto a la introducción, es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo esperado para la edad y la demencia. Es decir, es normal que uno se le empiecen a olvidar cierto tipo de cosas, empieza a tener ciertas afecciones en los dominios de la cognición por la edad. Pero cuando es más de lo esperado, ya hay un problema, que puede ser un deterioro cognitivo leve y en estadios más avanzados una demencia. Inicialmente el deterioro cognitivo leve se describió para el Alzheimer, pero actualmente está descrito como precursor de todas las demás demencias. Incluso a nivel, digamos, como histopatológico, se han mostrado hallazgos previos no solo de Alzheimer, sino de otros tipos de demencias. El diagnóstico como tal no es fácil de establecer, ya que implica un deterioro en un dominio cognitivo sin afectar la calidad de vida. Entonces, en primer lugar, muchas veces el paciente no nos consulta en este escenario, porque como no le afecta la calidad de vida, él no se da cuenta que tiene algún problema, y así sucesivamente. ¿Cómo clasificamos el deterioro cognitivo leve en amnésico y en no amnésico, siendo el amnésico el más común, que es el precursor de la enfermedad de Alzheimer? Y básicamente es una afección en alguno de los dominios como tal de la cognición, que puede ser queja de memoria, afección objetiva de deterioro de memoria, función cognitiva general preservada o funcionalidad general intacta, ¿cierto? Pues digamos que esto es lo que se cumple más bien, perdón, en el único dominio que es la memoria. Entonces el paciente tiene la queja de memoria, esa queja es objetiva a través de algún score, queja subjetiva de memoria mini-mental, pero el paciente tiene una función cognitiva general preservada y tiene una funcionalidad intacta, no se ve afectada la funcionalidad. En ocasiones puede llegar a ser de múltiples dominios, entonces es cuando hay un amnésico puro o un amnésico de múltiples dominios. Por su parte, el no amnésico es cuando hay afección de algún otro dominio de la cognición, entonces función ejecutiva, lenguaje, habilidades isoespaciales, que no tiene afección de la memoria. Y también puede llegar a ser multidominio. Entonces uno puede tener amnésico unidominio, amnésico multidominio, no amnésico unidominio y no amnésico multidominio. ¿Cuál es el punto de eso? Que dependiendo de cómo yo clasifique el deterioro cognitivo leve, puedo empezar a pensar qué demencia está empezando a manifestar ese paciente para hacer una adecuada prevención de la misma. Entonces, si es amnésico, por supuesto Alzheimer. Si es amnésico múltiples dominios, vascular o Alzheimer, es decir, mixta muchas veces.
Y si es dominio único, no amnésico, entonces puedo tener demencia frontotemporal si es visoespacial, si es función ejecutiva, demencia por cuerpos de Lewy si es visoespacial, afasia primaria progresiva si es lenguaje, demencia vascular y así sucesivamente. Entonces, hay unos términos importantes a diferenciar de lo que es el deterioro cognitivo leve, como por ejemplo la afección cognitiva no demencial, que no tiene como tal una afección prominente en la memoria. Como por ejemplo el desorden neurocognitivo leve, que este sí va a ser el mismo al deterioro cognitivo leve, solo que según los criterios diagnósticos del DSM-5 se determina así, desorden neurocognitivo leve. La demencia senil, que son los cambios esperables para la edad, pues no es lo mismo que deterioro cognitivo leve porque aquí es lo esperado, no es más allá de lo esperado. El Alzheimer preclínico, que es los pacientes que tienen evidencia bioquímica e imagenológica sin tener sintomatología. El deterioro cognitivo leve sospechoso de patología no Alzheimer se utiliza muchas veces como ese término en estudios, precisamente para estudiar todo esto nuevo que ha salido del deterioro cognitivo leve, que no solo es precursor de Alzheimer. Y la fragilidad cognitiva, que es una alteración cognitiva secundaria a una enfermedad física o cerebral. Entonces el deterioro cognitivo subjetivo es un término importante, perdón, a tener en cuenta, que es diferente del deterioro cognitivo leve, porque es el paciente que dice o el familiar que dice se le está olvidando las cosas, pero cuando yo hago los test, hago las pruebas neuropsicológicas, realmente no hay ninguna evidencia como tal de un deterioro cognitivo objetivo como tal. En términos epidemiológicos, la prevalencia del deterioro cognitivo leve varía conforme a la edad, siendo del 6,7% antes de los 65 y llegando incluso al 25% en los pacientes mayores de 80 años. Además, existen varios factores de riesgo como baja escolaridad, factores de riesgo vasculares, antecedentes de ACV, el genotipo APOE4 y los síntomas neuropsiquiátricos. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar este paciente? Con quejas cognitivas. Por eso es muy importante cuando uno habla del abordaje de la queja cognitiva. Paciente o familiar que dice es que yo siento que se le están olvidando mucho las cosas, la respuesta no es que eso es normal para la edad de él. Primero tengo que confirmar que realmente tenga el deterioro esperado para su edad. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Y en este escenario, estas quejas cognitivas pueden ser reportadas por el paciente y en ocasiones por el familiar. Los síntomas neuropsiquiátricos van a tener una prevalencia del 25 al 40%, usualmente por irritabilidad, ansiedad, agresión y apatía. Entonces, lo que les decía, anciano, paciente geriátrico con trastorno neuropsiquiátrico, hay que buscarle un deterioro cognitivo. ¿Cómo va a ser el abordaje? Siempre realizar, pues digamos, como la búsqueda etiológica cuando tengo una queja subjetiva de memoria, nunca dar por sentado que es por la edad, como les había dicho ahorita. Y siempre se va a hacer una adecuada entrevista de hacer uso de las herramientas de tamizaje como el Minimental o como el MOC y hacer preguntas de antecedentes, un examen neurológico completo, revisión por sistemas. Y en caso de que el MOCA o el Minimental no me lo determinen, pero yo tenga persistencia en la sospecha, lo remito a que le hagan pruebas neurocognitivas. ¿Cuándo se va a considerar positiva la evaluación? Cuando el déficit neurocognitivo o la alteración cognitiva sea mayor a 1,5 desviaciones estándar de lo esperado para la edad. Y siempre, cuando tengo un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, haré resonancia magnética y descartaré causas secundarias de demencia, vitamina B12, hipotiroidismo, valorar si existe una depresión, etc. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? No existen unos criterios como tal, pero se debe cumplir con lo siguiente, que haya la queja cognitiva objetiva, que haya evidencia objetiva de la alteración en el dominio cognitivo y que haya preservación de la funcionalidad sin cumplir los criterios de demencia. Y siempre considerar diferenciales como la enfermedad psiquiátrica, eventos adversos de medicamentos, afecciones metabólicas, alteraciones normales de la edad y afección cerebral estructural. El CDR va a ser la forma en la cual yo como que más voy a estadificar realmente si el paciente tiene una afección cognitiva. Entonces, una escala que precisamente nos permite valorar la severidad del deterioro cognitivo y la demencia. Que recuerden que habíamos dicho, CDR es para cualquiera, GS es solo para el Alzheimer. Se puede interpretar de 0 a 18, pero la más común es la utilizada de 0 a 3, cuando 0,5 es el corte como tal del deterioro cognitivo leve. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos lo que es el GS, que recuerden que es de Alzheimer exclusivamente. En cuanto al pronóstico, un tercio de los pacientes evolucionan a demencia en 3 años, pero también 15 a 20% pueden revertir y las cosas que predisponen o que predicen que va a haber una progresión a demencia es a mayor edad, mayor afección en la evaluación neuropsicológica, afecciones psicológicas asociadas, digamos biomarcadores todavía están en debate, afecciones de la marcha y alteraciones olfatorias. Aquí tenemos la forma en la cual estadifico el CDR con memoria, orientación, juicio y aquí miro cuáles son las alteraciones y hago la suma.
Finalmente, ¿cómo voy a hacer el manejo de estos pacientes? Voy a manejar las causas reversibles, voy a reducir el riesgo cardiovascular. Siempre muy importante hacer uso de la rehabilitación cognitiva. Aquí la terapia ocupacional juega un papel vital. Teóricamente uno podría considerar dar aducanumab en el paciente que tenga un PET amiloide positivo y que tenga una sospecha de trastorno neurocognitivo leve relacionado con Alzheimer. Pero nuevamente, por lo mismo que explicamos ahorita, evidencia únicamente imaginológica de beneficio no clínica, la recomendación en mi opinión es de momento no utilizarlo. En cuanto a cosas que no sirven y que no tienen evidencia, ninguna dieta previene esto ni maneja esto. Los inhibidores de acetilcolinesteradas, antiinflamatorios o medicamentos homeopáticos de entrada no tienen una clara evidencia en el manejo como tal del deterioro cognitivo leve. Finalmente, en cuanto a prevención, manejar el riesgo cardiovascular, el uso de intervenciones multidominio disminuyen la incidencia, nutrición, ejercicio, entrenamiento cognitivo, monitorización del riesgo cardiovascular, que todo esto sale las intervenciones a raíz de la valoración geriátrica integral. Entonces aquí tenemos un resumen, el paciente que está con queda subjetiva de memoria, le hago un estudio adecuado, le realizo una valoración física y psicológica, le descarto las causas de secundarismo, confirmo el deterioro cognitivo con alguna prueba de tamizaje y dependiendo de si el deterioro es leve o severo, puedo valorar qué le voy a hacer a ese paciente como manejo. Eso sería todo entonces en cuanto a este video de Alzheimer y deterioro cognitivo leve. Espero que les haya gustado. Y pues nada, cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Si conozco la respuesta, trataré de responderla lo más pronto posible. Y nos vemos en una próxima ocasión.